Hola maestras alfabetizadoras, bienvenidas a otro espacio más de A Leer con Miriam. En el día de hoy estaremos conversando sobre las normas de convivencia, normas de comportamiento o acuerdos del aula, como prefiero llamarlos, porque son como un pacto que establece cada grupo. Estaremos conversando sobre su importancia y funcionalidad y su ubicación en el aula como parte de la ambientación funcional de la misma. ¿Por qué y para qué elaborar acuerdos? Pues en cualquier lugar donde se reúne un grupo de personas para interactuar, ya sean niños o adultos, se hace necesario establecer normas que permitan organizar el trabajo, hacer un uso efectivo del tiempo y una convivencia sana y armoniosa. Entonces, con los pequeños se hace necesario favorecer desde un principio el desarrollo de esas competencias fundamentales: ética y ciudadana, desarrollo del pensamiento lógico, creativo y crítico, comunicativa, resolución de problemas, con esos valores y actitudes que definen el perfil de egreso que se pretende lograr. Entonces, los niños en el ámbito escolar es donde de una manera práctica y puntual se van apropiando de esos valores, del respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la toma de decisiones, la criticidad, entre otros. Como los niños están en un proceso continuo de formación, es necesario favorecer en ellos el establecimiento de límites y acuerdos, porque esto le da seguridad. Entonces, el establecimiento de acuerdos en el aula cumple con dos funciones importantes. Primero, favorece el desarrollo de competencias para la vida, y segundo, nos va a proporcionar un clima favorable donde nos vamos a desempeñar con una disciplina funcional y efectiva. Esos acuerdos del aula los elabora usted como maestra y los lleva y lo coloca allí sin que los niños sepan de qué se trata. Pues no. Para elaborar esos acuerdos se necesita la participación de ellos. ¿Y cómo puede hacerse esta parte? Desde inicio del año escolar es necesario conversar con ellos sobre cuál debe ser el comportamiento adecuado dentro del aula, explicando siempre por qué un determinado comportamiento es adecuado o no. Por ejemplo, podemos decirles a los niños que deben portarse bien, pero para ellos quizás es incomprensible lo que es portarse bien. Por lo tanto, ese portarse bien debe ir acompañado de acciones prácticas y puntuales, como por ejemplo, tratar bien a sus compañeros, esperar su turno para hablar, salir caminando del aula para que ellos puedan entender qué es aceptable y qué no es aceptable dentro del aula. Entonces, para elaborarlo, una estrategia puede ser, en esa conversación, usted que sabe hacia dónde la quiere dirigir, mediante preguntas, vamos a ver con los niños. Vamos a ver cómo les gustaría ser tratados durante este año escolar, tanto por la profesora como por sus compañeros. Me gustaría que me traten bien, pero ¿qué es tratarlo bien? ¿Cómo se le trata bien a un compañero? Podemos preguntarle qué es portarse bien para definir qué implica portarse bien. ¿Qué pasaría si en el aula hablamos todos juntos, uno detrás de otro, y no esperamos nuestro turno? ¿Y qué sucedería si mientras la profesora explica, todos ustedes sacan el cuaderno y comienzan a hablar? ¿Y qué sucedería si en nuestra aula usted se come una menta y tira el papel en el piso? Si le arranca una hoja al cuaderno y la tira en el piso. Entonces, de esta manera, involucramos a los niños para que esos acuerdos salgan de esa conversación que ya hemos establecido. A partir de sus respuestas, se van organizando los acuerdos que van a ser enriquecidos y redactados de la manera adecuada, pero van a salir de eso que usted sabe que necesita para que su aula tenga un funcionamiento armonioso durante todo un año escolar. Entonces, después que usted ya ha sostenido esa conversación con los niños, llega el momento de usted redactar esos acuerdos. ¿Cómo lo hace? Siempre de una manera positiva, evitando el no, porque no son prohibiciones, son acuerdos a los que ustedes han llegado como grupo. Entonces, si el niño dice, no tirar la basura en el piso, ¿cuál es el acuerdo? Echar la basura al zafacón. No correr dentro del aula, ¿cuál va a ser el acuerdo? Trasladarnos caminando dentro del aula. Y del mismo modo como se establecen los acuerdos con ellos, también usted puede establecer una lista de sanciones para quien rompa uno de estos. Entonces vamos a ver, esa sanción siempre debe ir acorde al acuerdo que se ha roto. Por ejemplo, el que le pega a un compañero, ¿qué debe hacer? Pedirle disculpas, jugar con él en el recreo, darle un abrazo y permanecer junto con él para que lo conozca mejor. Si alguien empuja en la fila, ¿cuál será la sanción? Entonces,
será el último, tendrá que esperar su turno en el aula. Si alguien interrumpe una conversación, ¿cuál va a ser la sanción? Será el último en participar de la misma. Se da el caso de que no siempre los niños son amigables con todo el grupo, y esto puede darse porque no todos tienen la misma crianza. Todo va a depender del tipo de familia con el que viva. Entonces ellos pueden decir que la sanción es, bueno, si alguien me pega, vamos a ponerlo de rodilla, vamos a ponerlo de castigo o darle un reglazo. Es el momento para que usted reflexione con ellos sobre este aspecto y hacerles entender que la violencia no es la solución para ningún problema, y mucho menos dentro del aula. Que en el aula no se tolera ningún comportamiento de violencia ni entre ellos mismos, ni de parte suya para su grupo. Si dañaste un libro, entonces, ¿cuál debe ser la sanción? Repararlo, reponerlo con uno nuevo, o simplemente durar 2 días mirando a todo el grupo mientras disfruta de la biblioteca. Usted lo mira para ver cómo se trata el libro. No tiene sentido que la sanción esté no relacionada con el acuerdo que se ha roto. Dañaste el libro, no vamos a poner al niño a darle 5 vueltas a la escuela, porque no tiene nada que ver con la infracción que él ha cometido. Entonces, de esta manera vamos a trabajar el establecimiento de acuerdos y también la sanción que hay que cumplir por haber roto con ese acuerdo. Pues aquí les muestro cómo queda un cartel con los acuerdos del aula, retomando los aspectos que vimos ya en el episodio anterior: la estética, la ubicación, y además en este momento agregamos también la calidad del trazo, la caligrafía y la ortografía. Aquí vemos también cómo hacemos uso del material reciclable con esta percha para colocar nuestros carteles. Los que vimos la semana pasada también tienen una percha, porque eso nos favorece armar nuestro escenario. Si trabajamos en una escuela de jornada regular, armamos el escenario con un equipo de niños que ya hemos designado, terminamos nuestra jornada, recogemos y guardamos. Además, nos evitamos de pegar en las paredes y la pintura se va a mantener bonita durante todo el año. Además de que también vemos que hay aulas que la pintura no nos coge la cinta y todo, entonces al pegar lo que hace es que se despega la pintura. Y ahí tenemos nuestro cartel con los acuerdos del aula. ¿Para qué lo tenemos en el aula? Para retomarlo cada vez que sea necesario. Cada vez que un niño rompe con uno de esos acuerdos, vamos al mural. Por eso hay que tenerlo al alcance de ellos. Por ejemplo, si dice el primer acuerdo, saludar al llegar y despedirse al salir. El niño que entra al aula y nos saluda, pues entonces vamos a ver qué es lo que dice nuestro mural de acuerdos. Saludo al llegar y me despido al salir. Dice un acuerdo: tratar a los demás como me gusta que me traten a mí. Y en esa conversación previa que usted sostuvo con ellos, ellos dijeron cómo les gusta que se les trate. O sea, que el niño que empujó a otro o le pegó, vamos a ver con qué acuerdo tú rompiste. Ayúdelo, que lo busque. Si el niño no sabe leer, usted lo apoya para que localice el acuerdo y usted lo puede leer con él. Si en algún momento usted está en medio de una clase y uno de los niños rompe con un acuerdo y usted no quiere interrumpir esa clase, usted le dice: lo vamos a retomar cuando termine esta hora de clase, pero usted no lo olvide, para que cuando esto termine usted retome a ver cuál fue el acuerdo que el niño rompió y entonces cómo vamos a solucionar esta parte, cuál fue la sanción en la que quedamos. En este momento que los padres están apoyando a sus hijos desde la casa, pueden establecer sus acuerdos, adaptándose a su rutina de trabajo, a lo que tienen que hacer para que las cosas puedan fluir. Entonces usted desde casita, usted se sienta con sus chicos, establece una conversación y puede elaborar esos acuerdos que le van a permitir desenvolverse de una manera efectiva dentro de su hogar. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya sido útil la información. Nos veremos el próximo jueves en una entrega más de A Leer con Miriam. No se lo pierdan, compartan con otros y recuerden que aquí las espero.